Hola niños, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos y que nos acompañen una vez más en sus clases de la Escuela Bíblica Infantil. Es para nosotros un gusto saber que siguen firmes, constantes y deseosos de saber y aprender más acerca de lo que Dios ha preparado para nosotros en esta serie, los Hechos de los Apóstoles. Y bueno, vamos cada vez más avanzando en este libro tan interesante de los Hechos y hoy vamos a comenzar a adentrarnos en el capítulo número 9. Hemos avanzado 9 capítulos, eso es bastante. Espero que cada clase que hayamos pasado hayamos entendido el verdadero propósito que tiene para nuestras vidas. Vamos a situarnos hoy en el capítulo 9 y vamos a ver de los versículos 1 al 31. Y vamos a ver la historia de una transformación que es muy impactante, de un personaje en la Biblia, de un hombre que pasó de la oscuridad a la luz. Pero antes de empezar a ver y conocer la historia de este hombre tan importante en la historia de la iglesia, me gustaría ver un poco de biología con ustedes, un poco de ciencias naturales. Y sí, ya sé, me van a decir, esta no es una clase de la escuela, pero vamos a ver un ejemplo muy interesante. Yo sé que todos nosotros conocemos las mariposas. Hay mariposas grandes, pequeñas, muy coloridas, mariposas de un solo color. Pero estos animalitos tan preciosos, que yo estoy segura que todos admiramos su belleza, antes de llegar a ser mariposas, son una oruga y pasan una transformación increíble, en donde estas orugas, que son como gusanitos que se arrastran por la tierra, llega un momento donde pasan la metamorfosis, así se llama, metamorfosis. Y metamorfosis, si nos vamos a ver qué significa metamorfosis, significa más allá de lo profundo. Es un cambio que se da en este ser vivo más allá de lo profundo, más allá de lo que nosotros podemos simplemente ver. Y es que estas mariposas pasan un proceso bien increíble, en donde se aíslan, en donde se envuelven en su propio capullo, y cuando el capullo se rompe y salen, es un ser completamente diferente al que entró en ese capullo. Es un proceso muy increíble, un proceso donde las mariposas luchan contra sí mismas por permanecer dentro de su capullo. Y bueno, ¿por qué este ejemplo de las mariposas? ¿Por qué vamos a hablar primero de mariposas y no vamos a ver a este hombre? Este hombre del cual vamos a hablar el día de hoy, que su nombre es Saulo, la transformación de Saulo, es la clase del día de hoy. Este hombre llamado Saulo vivió una transformación similar a la de una mariposa, en donde de ser un ser que era visto como alguien malvado, al ser transformado llegó a ser tan importante y tan maravilloso como una mariposa. Así que vamos a situarnos en nuestra Biblia en el capítulo 9, versículos del 1 al 31. Pero tranquilo, no vamos a leer los 31 versículos, sino que los vamos a ir desglosando poquito a poquito. Como pudimos ver en clases pasadas, mientras Esteban, un hombre de fe, era apedreado a las afueras de la ciudad porque solamente compartía el evangelio, había un hombre entre esa multitud cuyo nombre era Saulo, Saulo de Tarso porque venía de la ciudad de Tarso. Y este hombre aprobaba totalmente lo que estaba sucediendo en ese momento, en que Esteban fuera apedreado por llevar el evangelio. Y bueno, este hombre estaba y creía fielmente que lo que había sucedido con Jesús, de que viniera a la tierra, que naciera y que fuera reconocido como rey, no creía que fuera tan cierto. Saulo fue criado por padres 100% judíos y por un maestro llamado Gamaliel. Sus creencias eran muy, muy firmes y por eso él no creía en la venida de nuestro Señor Jesús. Por eso había decidido y se había impuesto la idea de terminar con todos aquellos que proclamaran el nombre de Jesús, que proclamaran este nuevo evangelio. Y dedicó en ignorancia su vida para destruir y eliminar a aquellos que creían en Jesús. Él solo entró de casa en casa
para dedicarse a destruir a los que se hacían llamar cristianos. Esa fue su misión durante mucho tiempo. Y no solamente en Jerusalén, sino también recibió el poder de ir a ciudades más lejanas o ciudades más cercanas a destruir a los cristianos, a traerlos de donde estaban a Jerusalén para que fueran castigados. ¿Y cuál era el fin de todo esto? Castigarlos para que reconocieran que estaban en un error, y si no se atrevían a reconocer que estaban en un supuesto error, pues desgraciadamente eran muertos. Saulo no podemos decir que era un malvado totalmente, ya que era un judío que solamente creía 100% en lo que le habían enseñado. Vivía en ignorancia. Y debido a esa ignorancia, odiaba el nombre de Jesús y odiaba todo aquello que estuviera relacionado con Jesús, incluyendo a los cristianos. Saulo comenzó y fue el delantero en esta persecución a los cristianos durante este periodo de la historia. Acompáñame a leer Hechos, capítulo 9, del versículo 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ciudades extranjeras. Esta persona, la persona de Saulo, estaba siendo usado por Satanás para destruir a la iglesia y perseguir a los seguidores de Jesús, con tal de que esta noticia de que había un Salvador, de que había resucitado, no fuese difundida, sino que se quedara y fuera eliminada. A pesar de todos estos intentos de Saulo por destruir a la iglesia, llegó un momento en la historia de este hombre que partió la historia en dos, que partió la historia de su vida en dos. Y es que Dios ya lo había escogido desde tiempo atrás para que este hombre fuera una persona importante en la fundación de la iglesia, para llevar un testimonio especial en su vida. Hechos 9, 15 y 16 nos dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este hombre que había causado tanto sufrimiento dentro de la iglesia, estaba destinado a sufrir juntamente con ellos por el resto de su vida. Cuando Saulo iba camino a una ciudad que se llamaba Damasco, iba camino a seguir persiguiendo a los cristianos. Pero Saulo fue sorprendido por una visita inesperada. Esa visita era nuestro Señor Jesús. La misma persona que él no creía que existía fue quien le visitó. Y nos menciona la palabra que una luz tan resplandeciente, más resplandeciente que el sol, iluminó a todos los que pasaban y los que iban con él. Y todos cayeron al suelo. Imagínense si a nosotros nos prenden una lámpara en los ojos y ya estamos, ¡ay, mis ojos! Imagínense a Saulo y a sus acompañantes con esa luz más resplandeciente que el sol. Todos cayeron al suelo. Y en ese momento Saulo escuchó una voz del cielo que le decía: ¿por qué me persigues? Saulo solo hizo dos preguntas. La primera fue: ¿quién eres, Señor? No reconocía la voz, no sabía quién era. Y la voz celestial le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese momento, Saulo se dio cuenta de lo que estaba pasando. En ese momento, algo sucedió dentro del corazón de Saulo que le hizo reconocer que era un pecador y que algo estaba mal con todo lo que estaba haciendo. Él estaba persiguiendo al Señor y al pueblo del Señor.
Y la segunda pregunta que Saulo le hizo fue, ¿qué haré? Comprendiendo que todo lo que había hecho estaba mal, que estaba en contra de Jesús, ahora él quería saber, ¿qué tengo que hacer? ¿Para qué me has llamado? Él, la instrucción que recibió fue ir a Damasco y esperar las siguientes instrucciones. Pero sucedió algo muy interesante. Cuando Saulo se levantó del suelo, cuando la presencia de Dios se había retirado de ese lugar, Saulo quedó ciego. No podía ver absolutamente nada. La gloria de Dios lo había cegado y él lo único que recibió fue, ve a Damasco y espera nuevas instrucciones. El poderoso destructor y perseguidor del pueblo de Dios había sido derrotado por Dios mismo. Durante los próximos 3 días, no comió ni bebió nada. Estuvo orando solamente, esperando qué era lo que Dios quería que hiciera. Entonces el Señor se le apareció en un sueño a un pequeño discípulo llamado Ananías. Y Ananías recibió esta misión de ir y hablar con Saulo y orar por él. Pero Ananías sabía quién era Saulo. Sabía que Saulo era el perseguidor de los cristianos. Podemos imaginar tal vez esa incertidumbre o ese nerviosismo que sintió Ananías de decir, Señor, pero si sabes quién es, ¿tú sabes que Él es el que ha estado persiguiendo a tu pueblo? Pero aún así las instrucciones de Dios para con Ananías fueron muy claras. Ve, visita a Saulo, ora por él, porque él será un instrumento útil para llevar el evangelio, para predicar y dar a conocer. En cuanto Ananías visita a Saulo, recupera la vista y lo primero que hace es ir a bautizarse, como reconocimiento de lo que Dios había hecho en sus vidas, como reconocimiento de la obra que Jesús había venido a hacer, de que Jesús es el Hijo de Dios. Así es como el perseguidor de Jesús invoca el nombre de Jesús para llevar este conocimiento a otros. Y podemos imaginar lo que la gente pensó en ese momento. ¿Cómo este hombre que perseguía, cómo este hombre que se dedicó a destruirnos por tanto tiempo, ahora es parte de uno de nosotros que invocan el nombre del Señor? Probablemente mucha gente no creyó en ese cambio que había en Saulo. Probablemente otros creyeron en ese poder que tenía Dios para cambiar las vidas. Y es que, niños, el Señor llama y levanta a quien Él quiere. De acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su misericordia, Él hace cambios en nuestra vida, así como lo hizo con Saulo. Saulo de Tarso, el opositor de la iglesia, el opositor del evangelio, fue llamado y fue salvo, llegando a ser un seguidor y un seguidor celoso y amante del Señor. Como cristianos, Dios nos pide a nosotros que realicemos muchas tareas, bastantes tareas que hicieron los primeros creyentes. Ananías y Bernabé nos enseñan a amarnos y animarnos los unos a los otros a pesar de las circunstancias que podamos pasar. La historia de Saulo nos enseña algo muy importante. Nos enseña a proclamar la esperanza y la luz en quienes viven en temor y en tinieblas. Como muchos de los primeros creyentes, a los que nunca se les nombra en los hechos, nosotros debemos aprender que nuestra tarea es ser fieles testigos de lo que continúa haciendo Cristo. Vemos en la historia de Saulo una transformación tan increíble como la de las mariposas, de cómo ser un animalito, la mariposa, de ser un animalito que a veces no es agradable a la vista, pasa a ser algo tan bello y tan maravilloso que alcanza alturas tan increíbles. Esto mismo pasó con Saulo.
de ser un perseguidor de la iglesia, de ser alguien que quizá muchos temían, que muchos odiaban, pasó a ser parte importante de la fundación de la iglesia. Saulo, cuyo nombre le fue cambiado a Pablo, posiblemente Pablo sí lo reconozcas y recuerdes muchas de las historias, es una persona importante dentro de la iglesia, escritor de muchas cartas, quien se encargó de establecer muchas misiones y muchas iglesias. Tuvo una transformación tan increíble solamente con tener un encuentro con el Señor Jesús. Y eso es lo que puede pasar en nuestras vidas. Puede haber un cambio tan increíble en nosotros, mis niños, tan solo tener contacto con nuestro Señor Jesús. ¿Y de qué manera podemos tener contacto con nuestro Señor? Muy fácil, a través de las Escrituras, a través de su palabra, a través de la oración. Así que si tú y yo queremos tener un cambio tan increíble como el que tuvo Saulo, estamos a un paso pequeñito de tener esa transformación. Solo acercarnos y reconocer, así como lo hizo Saulo, que Jesús es el Señor, que Él es nuestro Salvador. Así que en este día, mis niños, si tú quieres tener esa transformación tan increíble como las mariposas y como Saulo, vamos a reconocer que Jesús es nuestro Salvador y vamos a hacer ese compromiso de estar en contacto con Él a través de su palabra, a través de la oración. Así que acompáñame con esta pequeña oración. Padre bendito, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque hoy podemos conocer lo que tú esperas de nosotros, que hoy sabemos, Señor, que podemos tener esa transformación grande, esa transformación, Señor, que nos lleva a parecernos cada vez más a ti. Queremos que nos ayudes, Señor, porque sabemos que no es un proceso fácil, Señor. Queremos que nuestro corazón, nuestra mente, sea renovado, sea cambiado, sea fortalecido en ti, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, danos esos instrumentos necesarios para poder, Señor, cambiar nuestras vidas, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Y de esta manera, Señor, poder alcanzar a otros, de poder llevar a otros tu palabra. Así como lo hizo Pablo, así como lo hizo Saulo, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de los niños, Señor, que está este día aquí escuchando tu palabra, porque es un pasito más, Señor, a esa transformación en nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, por sus vidas, que nos sigas fortaleciendo, que nos sigas llenando de tu Espíritu Santo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, mis niños, esta es la lección del día de hoy. Para tener una transformación solo hace falta reconocer y tener contacto con nuestro Señor Jesús. Así que yo te pido que estés pendiente a las siguientes clases porque estoy segura que tendremos historias más emocionantes, historias más impactantes y que traen una enseñanza importante para nosotros. Así que no me despido, sino te digo hasta luego y nos vemos aquí la próxima semana. Bye, bye.